en compañía de Monseñor Francisco Ugarte Corcuera. Él nació en México, en Guadalajara. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Filosofía por la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Ha sido profesor y director académico de la Universidad Panamericana. Recibió la ordenación sacerdotal en 1980. Actualmente es delegado del Opus Dei para México y El Salvador. Ha impartido innumerables conferencias con temas antropológicos. Entre sus publicaciones destacan Vivir en la realidad para ser feliz, El camino de la felicidad, ¿Qué es la amistad? Entenderla para vivirla, Del resentimiento al perdón, una puerta a la felicidad, que va ya en su sexta edición, publicada por La Real, y que también podemos ya encontrarlo como audiolibro. Muy buenos días, Monseñor Francisco. Buenos días, Mayra. Pues me alegra mucho tener esta oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas que puedan resultar interesantes y aplicables a la vida de cada persona. Monseñor Francisco, todos queremos ser felices y tenemos en nuestras manos una clave para lograrlo, el perdón, como usted repite en su libro, Del resentimiento al perdón, una puerta a la felicidad. Entre estos obstáculos que dificultan el deseo de llegar a esta meta está el resentimiento. En su libro nos ayuda a comprender el gran daño que nos hace este resentimiento en nuestras vidas. Analiza también las manifestaciones y sus efectos negativos. Profundiza en la belleza del perdón y ofrece algunas soluciones para aplicar en la vida diaria. Porque nace la idea de escribir un libro que afronte el problema humano del resentimiento y el tema del perdón. Pues el motivo que me llevó a escribir el libro fue el haber comprobado que mucha gente que podría ser feliz porque reúnen condiciones suficientes para la felicidad, no lo son porque tienen dentro un problema que se lo impide. Y ese problema es concretamente el resentimiento. En un determinado momento, como a mí me interesaba, pues promover que la gente sea feliz, vi con mucha claridad que el resentimiento en muchos casos era el obstáculo principal para esa felicidad. Y de ahí nació la idea de explicar primero qué es el resentimiento para que se entendiera que se trata de un obstáculo para la felicidad y luego también procurar ofrecer soluciones, como tú lo has dicho hace un momento, para resolverlo y favorecer que la gente recobre o adquiera la felicidad. Todos alguna vez nos hemos sentido heridos u ofendidos por algo o por alguien. Porque algunas veces es fácil perdonar y otras no. ¿Cómo podemos darnos cuenta si este sentimiento es ya un resentimiento? Bueno, la primera pregunta, ¿por qué unas veces es fácil y otras veces no es tan fácil perdonar? Creo que responde primero al tipo de ofensa. Si la ofensa es pequeña, pues es más fácil perdonarla que si se trata de una ofensa de mayor entidad. Después, la situación personal, que si la ofensa toca alguna fibra que para el ofendido es importante, siente más intensamente la herida y le costará más trabajo perdonar. Por ejemplo, pues alguien que tenga, no sé, algún complejo físico y le critican sobre ese complejo en particular para el que esa persona es muy sensible, pues lo va a sentir como una gran agresión. En cambio, otra persona que pueda tener el mismo defecto, pero que no le dé importancia o no lo tome tan en serio, el que le hagan alguna ofensa en esa dirección, pues le afectará mucho menos y le resultará más fácil perdonar. Y en tercer lugar, diría yo
por las características de la persona que ofende. Si quien ofende es alguien lejano o incluso desconocido, es más fácil perdonar porque afecta menos que si se trata de alguien cercano con quien se tiene una relación estrecha, ya que sus ofensas van a afectar más cuando ocurren a la persona ofendida. Por tanto, ahí también eh, será más fácil perdonar al extraño que al cercano, precisamente porque duele más la ofensa. Sin embargo, cuando el amor es grande, siempre se facilitará el perdón. Y la segunda pregunta era, ¿Cómo saber si este sentimiento es ya un resentimiento? sí, bueno, la diferencia entre el sentimiento y el resentimiento es que el mero sentimiento consiste en sentir la herida, sentir la ofensa. El resentimiento significa volver a sentir la herida, lo cual significa que eso se ha quedado dentro de la persona y se ha convertido en algo que muchas veces tiene características de obsesión. La persona vive concentrada en esa herida que recibió y la vuelve a sentir como si fuera totalmente actual, a pesar de que el tiempo haya transcurrido. Entonces, ¿cómo saberlo? Pues analizando qué tanto la persona se concentra en su herida, porque si es así, entonces aquello es un resentimiento. Si es, en cambio, una ofensa que se siente, pero que se maneja con mayor naturalidad y no se concentra la persona en ella, podríamos pensar que no hay propiamente un resentimiento. ¿Perdonar es olvidar? ¿Producen ambos el mismo efecto? Yo creo que todos hemos escuchado la expresión perdono, pero no olvido. Cuando alguien dice esto, ordinariamente está expresando una intención que es, en el fondo, no perdonar. Si la persona no quiere olvidar, es porque en el fondo no quisiera perdonar, me parece a mí, en la mayoría al menos de los casos. Cuando una persona perdona, no significa, por otra parte, que por el hecho de perdonar automáticamente se olvide la ofensa recibida, porque pues eso está en la memoria, mientras que, y esto creo que es importante, la decisión de perdonar es precisamente un acto de la voluntad que opta por decir yo cancelo la deuda moral que la persona contrajo conmigo y procuraré proceder como si nada hubiera ocurrido, si es que ya la perdoné. El recuerdo puede seguir vigente, pero procuraré hacerlo a un lado para tratar a la persona como si aquello no hubiera ocurrido. Otra cosa es cuando el ofensor no ha rectificado y sigue siendo pues un peligro latente el que vuelva a ofender. En ese caso, es correcto recordar lo ocurrido para evitar que se vuelva a repetir, tanto por el bien de la propia persona que tiene derecho a protegerse, como también por el bien del otro, para ayudarlo a que no recurra en su proceso agresivo. Por tanto, no es lo mismo perdonar que olvidar, pero podríamos decir que en circunstancias ordinarias, perdonar es querer olvidar. Sí. Mencionó que perdonar significa tratar como lo hiciste antes de ser herido. Esto no es sencillo, ¿no? Y sin embargo nos ha dicho que es necesario para que se dé el perdón, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Cómo podemos hacer que dar estos pasos hacia el camino del perdón? Efectivamente, no es sencillo porque el resentimiento está en el orden emocional. En cambio, el perdón, y esto es una cosa, digamos, positiva, es un acto racional, es un acto de la voluntad, no propiamente del sentimiento. Si somos capaces de distinguir estos dos ámbitos que suelen estar entrelazados, pero si logramos comprender lo que es una emoción, un sentimiento,
y lo que es una decisión de la voluntad, creo que se clarifican las cosas. Cuando una persona perdona, no quiere decir que los sentimientos desaparezcan automáticamente, como tampoco el recuerdo, según decía hace un momento. Lo ideal es que ese perdón vaya conduciendo a que también los sentimientos cambien, pero es compatible en un inicio haber perdonado y seguir sintiendo, por ejemplo, odio, rechazo, incluso afán de venganza hacia la otra persona. Pero lo importante será en ese caso no consentir esos sentimientos, que la voluntad se mantenga firme en decir, yo ya he perdonado y no acepto eso que estoy sintiendo. Por otra parte, ¿cómo hacer que los sentimientos vayan transformándose para que dejen de ser sentimientos negativos hacia la persona que ha sido perdonada? El Catecismo de la Iglesia Católica da dos consejos muy significativos. Dice, cambiar la herida en compasión. Quiere decir que si a mí alguien me ha ofendido y yo soy capaz de comprender a la persona que me ofendió y darme cuenta de que ella es la que se está haciendo daño, experimentaré compasión hacia ella y ese sentimiento de compasión irá eliminando mis sentimientos negativos de odio, rechazo, etc. Ese es un camino. Y la otra, el otro consejo que da el catecismo es transformar la herida en intercesión. Quiere decir que si yo siento la herida aquella y la sigo sintiendo, la aprovecho para rezar por la persona que me ha ofendido. Y el hecho de pedirle a Dios por ella es un modo también de purificar mis sentimientos y de conseguir que Dios me ayude a convertirlos en sentimientos positivos. Entonces, perdonar es solo un acto humano. Bueno, es un acto humano, evidentemente. Es la persona la que perdona. Sin embargo, también es verdad que puede ocurrir que en ocasiones la ofensa sea de tal magnitud, de tal fuerza, que humanamente sea imposible perdonar. Que pueda alguien decir, yo esto no lo puedo perdonar, esto me parece imperdonable, no soy capaz de perdonar. Esto puede ocurrir porque a veces sí existen ofensas hacia uno mismo o hacia un ser querido, no sé, a un padre de familia, una madre, pues que le hacen un gran daño a su hija, un asesinato, un secuestro, una violación. Es muy difícil perdonar aquello, humanamente hablando. En ese caso, solo pienso yo es posible perdonar, dar el paso al perdón, contando con la ayuda de Dios, pidiéndole a Dios que nos dé la gracia, la fuerza que nos falta para poder dar el paso al perdón. ¿Y perdonar es posible para una persona que no cree en Dios? Yo creo que sí, me parece que una persona que es buena, que ama, puede perdonar, indudablemente. Si nos situamos en el caso de lo imperdonable a lo que me acabo de referir, donde las fuerzas humanas no son suficientes y se requiere acudir a Dios, ciertamente esa persona podría recibir de Dios también la gracia para perdonar, pero ordinariamente como no cree en Dios, no acudirá a Él para buscar ese apoyo y ahí sí probablemente no logre perdonar del todo. Y aquí una pregunta. La gracia de Dios que nos transmite a través del perdón, del sacramento de perdón, y también lo que Cristo nos enseñó de perdonar, ¿cómo enriquece, ¿no?, nuestro acto humano? O sea, ¿cómo nos transforma para dar este salto, para abrir esta puerta a la felicidad, ya que el perdón nos da la felicidad? ¿Cómo nos ayuda realmente en nuestra vida?
Sí. Bueno, yo incluso iría un poquito atrás. El perdón de por sí trae muchos beneficios en diversos órdenes de la vida, empezando por el orden físico. Está demostrado científicamente que quien perdona experimenta una reducción de esa sustancia que se llama cortisol y que genera el estrés, la tensión en el mismo organismo, o tiene efectos en el orden cardiovascular, ¿no? Cuando una persona perdona, se libera muchas veces de unas tensiones fisiológicas que estaba experimentando. En el orden después emocional, por ejemplo, una persona que perdona gana mucho terreno en cuanto a reducir el nivel de ira, de enojo, se hace más optimista, eh, eso le disminuye también la depresión, etcétera. O sea, tiene efectos emocionales muy claros el perdonar. En un nivel, digamos, existencial, pues ciertamente quien perdona recupera la paz interior, recupera la felicidad que probablemente perdió al haber consentido un resentimiento. Y en el orden espiritual, pues recordemos cómo Jesucristo lo dijo: si perdonan a los que los ofenden, también su Padre les perdonará a ustedes. Es decir, que el Señor Jesús eh, señala como condición para ser perdonados por Dios el que perdonemos a los demás. Y por lo tanto, el perdón trae un beneficio espiritual de enorme importancia, recibir el perdón de Dios, para que el alma pues quede limpia y quede en condiciones de vivir muy cerca de Dios. No sé si con esto contesté la pregunta. Sí, posiblemente si nos podría compartir de su experiencia pastoral algunos beneficios de este perdón en las almas cuando logran perdonar verdaderamente, como usted ha dicho, en situaciones muy difíciles, incluso imperdonables, pero que con la gracia de Dios lo han logrado. ¿Nos podría compartir alguna de estas experiencias? Sí, pues una experiencia frecuente es eh, encontrarse con personas que dicen: yo no puedo perdonar. Esto que me hicieron no lo puedo perdonar. Y como Jesucristo ha dicho que para que Él nos perdone necesitamos primero perdonar nosotros, pues entonces no me va a poder perdonar si yo no perdono. Y entonces se apartan a veces de la iglesia o se apartan de los sacramentos porque piensan que no pueden ser perdonadas esas personas. Cuando uno les explica que el perdón no es un sentimiento, sino que es un acto de la voluntad, y que eso que ellas piensan cuando dicen no puedo perdonar está en el orden emocional ordinariamente. Están pensando: es que yo no puedo modificar estos sentimientos. Y uno les dice: no te preocupes, aunque el sentimiento lo experimentes tan negativamente, tú puedes tomar una decisión, porque el perdón es una decisión con tu voluntad que consiste en cancelar la deuda moral que la otra persona contrajo contigo. Tú toma la decisión y di: yo perdono, esta persona no me debe nada y lo dejo en el pasado, aunque el sentimiento no acabe de desaparecer. Pero entonces lo que hay que hacer es, si regresa el sentimiento, no consentirlo, mantenerse firme con la voluntad en el acto realizado, y eso es más que suficiente para poder ser perdonado por Dios, porque ya se ha dado el paso al perdón. Y las personas, pues se les abre un mundo totalmente nuevo al ver que es posible que acudan al sacramento de la confesión y reciban así el perdón de Dios. Esta es una experiencia pues que ocurre con cierta frecuencia. Por otra parte, pues una de las principales, yo diría, satisfacciones que pues yo como sacerdote suelo experimentar es cuando constato que una persona hace una buena confesión y está arrepentida por sus pecados y es sincera y habla
con toda claridad lo que había ocurrido y recibe la absolución, se le nota inmediatamente una gran alegría. Ver esa alegría en la persona que ha recibido el sacramento del perdón, que ha sido perdonada por Dios, porque el sacerdote en ese momento pues no es el que perdona, es Jesucristo a través del sacerdote. Cuando dice yo te perdono, es Jesucristo quien está perdonando. Esa persona se transforma muchas veces y experimenta una gran alegría, una gran felicidad. Esa es para mí una de las principales satisfacciones y también alegrías que experimento al ejercer el sacramento de la confesión, de la penitencia. Sí. ¿Usted conocía los efectos que ha producido su libro? ¿Alguno de los efectos que ha producido este libro? El resentimiento, Bueno, el perdón, una puerta a la felicidad, todo el bien que ha hecho en tantas personas. pues bueno, no sé, no creo que todo el bien, no sé cuánto, pero sí me llegan con cierta frecuencia noticias positivas, ¿no? Incluso, por ejemplo, pues esto también me ha dado mucho gusto, un matrimonio que estaba a punto de romperse y que leyeron el libro, reflexionaron, ahí está la gracia de Dios de por medio siempre, y reconsideraron las cosas y siguieron adelante. Es un ejemplo que pues, lo he escuchado en diversos momentos, ¿no? Y así como ese, algunos otros también. Pues yo en También, nombre no sé, disculpe. ¿cómo? Sí, no, el hecho de que yo inicialmente pensé que ese libro era para México, para el mexicano. Los mexicanos tenemos mucha inclinación a ser, como decimos aquí, sentidos, que quiere decir susceptibles, ¿verdad? Que fácilmente nos sentimos ofendidos por cosas a veces no tan importantes. Y fue el motivo inicial para escribir el libro, pensando que podría ayudar a la gente de México. Pero pues afortunadamente el libro se ha publicado en varios idiomas y eso pues me ha confirmado en que, por una parte, el problema del resentimiento pues no es un problema mexicano, es un problema universal y pues está traducido al inglés en Estados Unidos, al portugués, al francés en Francia, etcétera, ¿no? Pues es una señal de que el libro ha interesado y seguramente pues habrá ayudado a más personas. Sí. Sobre todo es un libro que, aunque habla de aspectos muy humanos, lleva, ¿no?, a la conclusión y presenta la belleza del perdón de Dios, que yo creo que esto es el culmen, ¿no?, pues del bien que ha logrado, ¿no?, porque no te dejas solo con tus recursos, tus Sí, esfuerzos, ¿no?, de perdonar, sino que te encuentras como uno que ha sido perdonado, ¿no?, por Dios, ¿no? sí, así. Y sus últimos capítulos, cuando presenta la misericordia de Dios, Ujú, creo que es uno de los más hermosos, porque pues ahí se encuentra la fuerza, ¿no? Yo creo que tenemos que promoverlo lo más posible este libro, y sobre todo ujú. ahora que se encuentra el audiolibro, que lo pueden escuchar cuantas veces lo deseen, porque aquí verdaderamente presenta esto, ¿no? Lo que es los efectos del perdón en tu vida, ¿no? Pero esos efectos no solo por tu esfuerzo, sino por esa experiencia del amor de Dios, ¿no? Yo le Ujú. agradezco, Monseñor, en nombre de todas estas personas. Le digo, fui una de las que organizó este curso en el sitio de Catolinet y se inscribieron tantas personas que era casi imposible responderles, ¿no? Entonces organizamos un poco de foros, un poco de respuestas generales para poder abarcar. Pero sobre todo creo que lo que más recuerdo son las gracias, ¿no?, que llegaron, y las gracias los ejemplos de conversión, como le digo, conversión, de serenidad, de encontrar una puerta precisamente para alcanzar esa felicidad que estaban deseando, ¿no?, enormemente. Ujú. No, Entonces yo pues le me alegra agradezco mucho. muchísimo. Creo que otra ventaja que tiene el libro es que es muy breve. Sí, Y eso, pues a la gente le facilita leerlo, ¿no? Hoy en día creo que todo tiende a ser más ágil y el que sea corto el libro también favorece su lectura. Está también en digital, de manera que se puede también conseguir en esa versión. pues muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por dedicarnos estas explicaciones y pues sí, promovemos
del resentimiento al perdón una puerta a la felicidad, porque realmente quien practica estas sugerencias, ¿verdad?, puede abrir esta puerta. Pues muchísimas gracias, Mayra, y cuenten con mis oraciones por toda la labor que ustedes están llevando a cabo. Muchas gracias, Señor. Bien.